Bienvenidos amigos al podcast número 1. Aquí está la respuesta. Un podcast donde encuentras respuestas claras y contundentes a todas tus preguntas bíblicas. Te invito a que te unas a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como @aquí está la respuesta oficial. También suscríbete en YouTube como @aquí está la respuesta oficial. Y no olvides de activar la campana de notificaciones para que disfrute de todo nuestro contenido. También estamos en TikTok como Aquí está la respuesta. Hoy en nuestro segmento Aquí está la pregunta nos acompaña nuestro hermano Román Lora desde la Iglesia Adventista Comunitaria de Allentown. Muy bienvenido seas, Román. Muchas gracias. Es un placer estar acá con ustedes y poder compartir un poco de la palabra de Dios. Amén. Bienvenido. Bienvenido. Y hoy tenemos un tema muy interesante que me encanta y me imagino que a ustedes también les va a encantar, que es ¿qué cambia cuando aceptamos a Jesús? Esa decisión tan importante que tenemos a tomar ese paso. Amén. Sí, cuando decimos qué cambio o qué cambia en nuestras vidas al aceptar a Jesús, nos llega a nosotros como primeramente cuál es la experiencia que uno siente cuando uno acepta a Jesús. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo muchas experiencias y todas son hermosas, bonitas, y creo que es lo más importante que uno va a vivir como cristiano. Pero yo recuerdo que cuando yo acepté a Jesús, yo solamente tenía 16 años de edad y hay momentos de los cuales uno dice, ¿conocí yo de verdad a Jesús al entregar mi vida a Él? Hay muchas veces que no todos experimentan ese suceso. Por ejemplo, cuando yo me bauticé, que tenía 16 años de edad, yo no recuerdo como haber sentido como decir, wow, conozco a Jesús a plenitud, sino que en mi caso yo creo que fue más un proceso después de haber yo aceptado seguir a Cristo, de haberme bautizado. Porque lo digo por esta razón, yo apenas con 16 años tenía todavía cosas que creo que tenía que dejar. Por ejemplo, yo me aferraba todavía a lo que era la vanidad y lo material. Me recuerdo que yo tenía una cadenita de delfín que me gustaba muchísimo. Y no sé, como que yo me bauticé y todo. Me recuerdo que yo me la quité para mi bautismo. Pero cuando yo regresé aquí, a mí se me hacía como muy penoso todavía soltarla. Inclusive yo me recuerdo que tenía unos aretes de oro de mi abuela, que fue un recuerdo donde mi abuela se lo pasó a mi mamá y después mi mamá me lo pasó a mí. Y a mí como que algo me dolía, como deshacerme de esas cosas materiales. Más sin embargo, en mi proceso, en mi experiencia de conocer a Jesús, cuando yo sentí que en verdad yo decía, Jesús lo vale todo. Es como una experiencia donde tú sientes, ni esto ni aquello es más importante ni más valioso que Jesús. Fue en ese momento cuando yo dije, Jesús para mí ahora yo entiendo que es todo. En ese momento yo me desprendí de lo material, de la vanidad, de cualquier objeto que me atara a que yo pensara que Jesús no era tan importante como ese. Pero sí, para mí esa fue mi experiencia. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos cada uno una experiencia diferente. Puede ser que tú conozcas a Jesús antes de tu bautizarte y entregarte a Él y quieras conocerlo más. O en mi caso, puedes bautizarte y después entonces ir conociendo a Jesús. Así es muy interesante porque sí me ponía a pensar yo, ¿y qué yo puedo decir sobre la experiencia de aceptar a Jesús? Sí. Porque la Biblia es clara, la Biblia dice que nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor y hay una manera de nosotros confesarlo. Yo recuerdo que, bueno, yo soy cristiana desde que nací, mis padres me enseñaron desde pequeña, pero a los 9 años yo decidí irme del lado de Dios, o sea, aceptar al Señor Jesús como mi Salvador, que es la parte que nosotros estamos hablando. Es una edad muy temprana, muchas personas dicen, pero el conocimiento que yo tenía me llevó a la conclusión de que yo necesitaba hacer ese acto público diciendo, dejo el mundo y sigo a Cristo. Exactamente. Porque aunque uno nace en la iglesia, hay un momento que uno tiene que decidir, dejo todo el mundo y yo voy a seguir a Cristo. Para mí fue algo emocionante porque recuerdo, y en algunas ocasiones mis padres también me cuentan, que al yo estar en el camino cristiano todo el tiempo desde que nací, es lo que conozco, siempre que yo veía bautismo yo lloraba porque quería que me bautizaran, pero era muy menor
porque una de las cosas que nosotros tenemos que aceptar es que somos pecadores, ¿verdad? Y ir a las aguas para que Dios nos limpie y hacer ese acto público. Y hasta que yo no tuve conciencia, me decían, vamos a esperar un tiempo más y esto. Pero yo recuerdo que en mi momento de mi bautismo, yo sentí una diferencia, pero no sabía qué significaba hasta tiempo después, donde la Biblia dice que nosotros recibimos el don del Espíritu Santo cuando nosotros nos bautizamos. Sí. Pero al no conocer todo completamente, yo decía, me siento diferente. Y al ser niña, yo dije, wow, mira qué bien es aceptar a Jesús. Pero entonces después supe que recibí no solamente el Espíritu Santo, sino un compromiso con Dios. Así es como un contrato que uno hace con Dios, que decide, este es mi negocio ahora, esto es lo que yo voy a hacer. O sea, las diferencias de las cosas que pasan, yo siento que aunque nosotros conocemos a Dios desde pequeño, siempre hay que tomar una decisión. Así es. Desde mi experiencia, le puedo decir, hace 5 años tomé la decisión más importante de mi vida, puedo decir. Y estaba muy feliz. Cuando yo decidí tomar la decisión de aceptar a Jesús, yo me sentía muy feliz en el momento. Sin embargo, no conocía bien a Jesús. Fue un proceso. Okay. Y les puedo decir que ha sido una experiencia muy grata para mí y para toda mi familia, porque mientras más uno va conociendo a Jesús, más se va la vida de uno convirtiendo de acuerdo a su voluntad. Amén. Entonces, sí, no fue algo que fue automáticamente. Por ejemplo, yo era amante a la música americana, me encantaba esa música americana, R&B, como le dicen, pop, pero yo otras cosas como las joyas, yo también en ese sentido, me aferraba mucho a los accesorios, a estar a la moda, pero en ese sentido yo lo dejé por completo. Yo decidí, ok, ya no más, pero con la música fue un proceso que fui dejando poco a poco hasta que ya el Señor fue trabajando en mí y ya completamente como que sin darme cuenta, wow. Sí, pero de verdad que es una decisión que todos debemos de tomar y recordando que esa decisión no es buena noticia para muchos, pero es algo que debemos tomar, y cuando decidimos seguir a Cristo es cuando nos damos cuenta de que estábamos en un camino equivocado y que ahora vamos a tomar el camino correcto, ¿verdad? Porque es un camino que nos lleva hacia lo más importante que todos debemos de tener, que es nuestra salvación y nuestra vida eterna. Entonces eso debería de ser la prioridad número 1 en nuestras vidas, ¿verdad? Que eso es la mejor decisión sin duda que cada ser humano debe de hacer. Bueno, yo le puedo hablar de mi experiencia de conocer a Jesús. Básicamente le voy a dar una trayectoria de mi vida y cómo llegó a conocer a Jesús. Mis padres, nosotros llegamos a Nueva York en 1978, cuando la parte difícil de la ciudad de Nueva York era, lo que había era más que droga, prostitución, matanza, todo era una criminalidad en la cual yo me crié alrededor de todo esto. Aunque mis padres eran y han sido muy religiosos, yo no era de la iglesia. Entonces, cuando yo iba creciendo, la preocupación de vivir en ese sistema era difícil, porque básicamente cuando uno caminaba en esos lugares, me mantenían mirando hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia atrás, hacia adelante, porque no sabía lo que venía. En cualquier momento podía venir un problema de tiroteo, matanza, a cada rato problemas, pandilla peleándonos con los otros, y uno sin estar en el medio también terminaba en los problemas. Pero cuando yo conocí a Cristo Jesús, fue algo maravilloso, porque de mí salió una preocupación que antes surgía,
que lo que decía, miraba hacia mi izquierda, hacia mi derecha, hacia atrás, esa era mi vida, mi sistema de vida. No tenía paz porque no sabía qué venía. Pero cuando tú conoces a Cristo Jesús, te das cuenta que Cristo Jesús tiene el control de todo, Amén. de tu vida. Así es. Entonces, no solamente hubo paz en mi vida, sino también vi la transformación dentro de mi familia. Porque cuando tú vives ese sistema de vida, tú todavía vives una vida de preocupación y tú traes problemas dentro de la familia sin darte cuenta. No porque tú quieres, sino porque tú vives un sistema de tanta preocupación que haces cosas que convierten en un problema en la familia. Cuando conocimos a Cristo Jesús, mi esposa y yo nos entregamos. Nuestra vida cambió por completo. Amén. Lo que era un problema se convirtió entonces en bendición. Porque empezamos a entendernos uno al otro más. Porque Cristo Jesús empezó a dar entendimiento de la situación en la cual nosotros estábamos viviendo. Wow. Qué testimonio tan lindo. Interesante. Así es, sin lugar a duda, esa es un testimonio, como Yanna acaba de decir, que sirve de motivación para otras personas, el saber que por medio de Cristo tenemos la esperanza de que todo va a estar bien y podemos sentir paz aún ante las adversidades. Amén, así es. Ahora bien, yo sé que para todos puede ser que sean cosas diferentes, cosas distintas. Como hemos dicho aquí, todos tenemos diferentes experiencias, pero la decisión de seguir a Cristo, ¿qué ustedes opinan acerca de esa decisión? Ya hemos dicho que para ustedes ha sido lo más importante, para mí también, y lo puedo decir con mucha certeza. Yo creo que, por ejemplo, si yo no hubiese aceptado a Cristo a esa edad, no es que yo era una mala hija, una mala persona, porque mis padres me inculcaron una buena educación y buenos modales y principios. Pero yo, recordando cómo era mi vida de juventud, yo pienso de que si yo no hubiese conocido a Jesús en ese instante, lo que yo pienso ahora o lo que yo pensaba en ese entonces, a esa edad, no hubiese sido igual, hubiese sido totalmente diferente. Porque lamentablemente en este país, cuando uno llega a esa edad, hay muchas cosas que uno quiere experimentar. Uno conoce muchas personas, uno llega a la escuela, a la universidad y son cosas diferentes. La moda, la cultura, todo está en un nivel más amplio y más avanzado que uno quiere experimentar. Por mi parte, yo le doy gracias a Dios de que Dios me rescató del Amén. mundo a esa edad. Amén. Y creo que es una de las edades más difíciles, la edad de la juventud. Y para ustedes, ¿qué ustedes opinan acerca de la decisión de seguir a Cristo? Bueno, yo pensando aquí, una cosa es tomar la decisión por Cristo y otra cosa es tú encontrarte con Cristo. Así es. O sea, podemos vivir toda nuestra vida diciendo, no, ya, como estuvimos hablando en podcasts anteriores sobre, no, yo soy salvo y siempre, ya, el Señor me salvó y ya. Sí. O sea, ahí termina, ahí cerramos todo. Ahí podemos vivir como queremos porque ya yo acepté a Cristo. O sea, tal vez muchas veces lo hemos llegado a pensar en los tiempos antes de nosotros encontrarnos con Cristo. Hay una experiencia que vive el cristiano luego de haber aceptado a Cristo. El Señor va haciendo un proceso en tu vida donde tú vas entendiendo que hay cosas que tú tienes que cambiar, hay cosas que tú tienes que mejorar, pero en el momento que uno se encuentra con Cristo, uno sabe, uno no sé si ustedes ahora mismo están pensando y los que están viéndonos por las redes sociales, que sí, hay una diferencia. Después que tú aceptas a Cristo y luego cuando ya tú tienes el encuentro con Él, o sea, tú vas sintiendo, el Señor te va llevando, te va mostrando, y si tú decides hacer su voluntad, entonces tú vas a conocer a Cristo. No significa que ya después que tú tuviste ese encuentro con Cristo, ya el Señor no va a seguir trabajando en ti, porque esto es un proceso que dura toda la vida. El cristianismo, la santificación, es un proceso que dura toda la vida. Pero yo puedo decir, porque al yo pensar que tal vez no tenía mucho que decir en este tema, me llega a la mente cosas que pasaron en mi vida, yo habiendo conocido a Dios desde toda mi vida. A mí me inculcaron los principios bíblicos, pero cuando yo me bauticé, yo tomé la decisión como por reflejo a lo que mis padres me enseñaron. Pero llega un momento donde esa relación tú tienes tú mismo que desarrollarla con Dios.
ya no es algo que depende de tus padres, Exacto. sino como que tú tienes que empezar a desarrollar esa relación con Dios. Para mí, no sé para ustedes, no fue algo bonito. Yo estaba pasando por un proceso muy duro, muy difícil en mi vida. Y yo decía, pero Señor, yo te he servido desde pequeña, yo hago esto, hago lo otro, porque a veces uno cree que con las cosas que uno hace, como que ya todo va a estar bien. Exacto. Pero nuestra vida no está arreglada, señores, el pecado está en nosotros. Nosotros no podemos decir ahora mismo, yo soy perfecto, porque Dios nos va perfeccionando cada día. Y yo pasé por un proceso muy, muy difícil en mi vida. Tuve problemas económicos, tuve problemas con una relación que tuve, y yo llegué al fondo de mi vida y yo dije, no, ya, esto no se arregla, esto no va para ningún lado. Yo recuerdo, yo vivía en República Dominicana en ese tiempo, que yo me vine a Estados Unidos a estar por lo menos 5 meses donde mi hermano, para yo como ver que... Y ya yo no quería orar, yo no tenía deseo de nada, porque yo estaba enojada con Dios. Yo estaba muy molesta con Dios, porque yo dije, Señor, pero yo he hecho todo. O sea, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Pero a veces son decisiones que nosotros tomamos y son consecuencias que tenemos que afrontar. Y a veces no lo entendemos de esa manera. Mucha gente dice, no, porque a veces yo veo que uno acepta a Cristo y lo que vienen es más problemas. Pero son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Y yo recuerdo que yo estaba en un grupo de WhatsApp de personas de diferentes países, un grupo de jóvenes cristianos, y a veces decían, vamos a hacer una semana de oración, y yo así, porque ya yo no tenía ánimo de nada. Pero una señora de México me escribió a mi WhatsApp privado y me saludó y yo, ¿cómo está? Bueno, comenzamos a hablar y yo le estaba diciendo de las cosas que me estaban pasando. Ella me dijo, vamos a orar. Yo no te conozco, pero yo sentí hablarte y vamos a orar. Y yo recuerdo que ella me dijo, vamos a orar una semana, nos vamos a levantar a las 2 de la mañana, porque yo he estudiado que esa es una hora tranquila, tu cerebro está descansado, nadie te va a molestar, nadie te va a escribir, nadie te va a llamar. Es un momento bien para orar. Y en la condición que yo estaba, sinceramente, yo me levanté un día, un solo día, fue el primer día. Ella me escribió y está despierta, sí. Pero yo no me levanté ninguno de los otros días, pero ella sí siguió orando. Y yo recuerdo que antes de terminar esa semana, una hermana de mi iglesia allá en Santo Domingo me llamó y me dijo, mira, yo tengo varios días por hablar contigo, pero lo que yo te tengo que decir no es algo muy bueno y a mí no me gusta. Yo le dije, no, pero dígame, porque ya yo estoy esperando una respuesta. Pero yo sé que no era yo que estaba orando, era la hermana, porque yo no tenía ni deseo de orar. Y ella me hizo, para no hacerle larga la historia, me hizo un sueño que se hizo conmigo. Y la resolución era, ¿y qué significa? Ella me dijo, mira, en tu vida está pasando algo que te está alejando de Dios y tú tienes que dejar eso. Yo en ese momento yo tenía que tomar una decisión y yo le dije, Señor, yo no voy a tomar decisión, yo quiero que tú la tomes por mí. Y bueno, resolví el problema y desde ahí en adelante yo comencé a ver la mano de Dios en mi vida de una forma que ustedes no se la pueden imaginar. Yo venía de un proceso también de cirugías por una mala práctica que me hicieron. Y yo nunca vi a Dios obrando en ese proceso porque estaba mi mente bloqueada. Pero cuando yo miré atrás, yo dije, el Señor me está dirigiendo. Porque lo que a mí me pasó, lo que me hicieron esos doctores, era para que yo no estuviera viva. Y comencé a ver a Dios de una forma diferente. Y comencé a conocer a Dios. Y todavía estoy en el proceso de conocer a Dios, porque ese proceso nunca termina. Pero yo le invito a la gente que escucha que tengan paciencia y que esperen en Dios. Amén. Y que hagan su voluntad, porque ahí hay un compromiso también. No es solamente que Dios me salvó y que todo va a estar bien. Hay un compromiso que uno hace con Dios. Y por eso tal vez me ve mucha gente que yo quiero siempre trabajar para Dios, porque de verdad lo que Dios ha hecho conmigo en mi vida, desde que Él murió por mí y todo el proceso desde que yo nací, porque yo miré para atrás, y yo desde que estaba pequeña, yo comencé a ver a Dios. Y no a las circunstancias, a la cosa que, qué buena suerte me pasó esto, sino que yo comencé a ver a Dios. Wow, amén. Ustedes han escuchado la frase que dice, no soy dueño del mundo, pero
no soy dueño o dueña del mundo, pero soy hijo del dueño. Sí. Bueno, pues así es. Una vez que nosotros tenemos esa unión con Dios y esa aceptación y permitimos que Él dirija nuestras acciones y nuestro corazón, ya, señores, ahí está todo. Porque a pesar de los problemas, porque los problemas nunca se van a acabar, tenemos la paz de sentir que Dios tiene el control de todo y que a pesar de todas las cosas que nos puedan suceder a nosotros, como Yana acaba de decir su testimonio ahora, de todo, de todo lo que le pasó, pero ella siempre fijó su mirada en Cristo y eso es lo que debemos hacer, fijar nuestra mirada en Cristo porque Él tiene el control de todo. Así es que eso es una motivación para los amigos oyentes que nos están mirando en este momento. Debemos tener la confianza de que Dios tiene el control de todo a pesar de las dificultades que podemos estar atravesando. ¿Sabe? Yo quería compartir un versículo bíblico sobre lo que Yana estaba diciendo. Cuando miramos en Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. ¿Sabe? Así es. Yo te puedo decir que yo me maravillo con las cosas de Dios porque lo que Dios ha hecho en mi vida me ha dado entendimiento de poder mirar con las personas en un punto de vista diferente. ¿Cómo te puedo decir? Cuando tú miras a Jesús, tú te das cuenta que Jesús miraba a las personas, pero no miraba el problema de la persona en sí, la persona como un problema, sino Él miraba cómo ayudarlo a solucionar el problema. Entonces, esta experiencia de conocer a Jesús me ha ayudado bastante en poder mirar a la persona y no juzgar a la persona por la situación que se está pasando, sino por mirarlo, qué es lo que está pasando en su vida. Ya no lo miro para, como quien dice, para enojarme con una persona, sino para entender que hay algo en esa persona que Dios necesita transformar y me ayuda a mí a entender para poder ayudar. Porque eso es lo que Dios quiere en nosotros. Dios quiere que nosotros lo podamos reflejar a Él. Y esa experiencia de conocer a Jesús cambia tu vida. Sí. Entonces, al cambiar tu vida, pero ha cambiado mi vida en mi familia, porque ya nosotros no miramos la situación, sino miramos cómo podemos ayudarnos. Y cuando miramos a las otras personas, miramos que dentro de las situaciones hay personas que están pasando por dificultades en su vida. No mire la situación, sino mira cómo tú puedes ayudarlo a ellos. Eso me ha ayudado a mí a entender lo grande que Dios ha sido en mi vida. Así que lo que te puedo decir, lo que Dios hace en mi vida me da el entendimiento para poder mirar como Jesús miraba a las personas. No para juzgarlas, sino con amor. Porque eso es lo que Dios quiere en nosotros. Sí. Ese amor que Él tiene por nosotros. Porque Él tiene, no solamente por nosotros, por el mundo. Porque acuérdate que Jesús dio su vida, no solamente por aquellos que lo quieren seguir, sino por aquellos mismos que también lo condenaron a Él, que lo mataron. Él dio su vida. Y ese es el punto donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Eso es lo que yo he entendido a través de esto. Dios quiere que yo entienda poder hacer lo mismo que hizo, en un sentido, sacrificarnos nosotros para que el mundo lo pueda conocer a Él. Y eso parece un poco difícil porque es una lucha que nosotros tenemos como seres humanos. El ser humano siempre rotula a la persona, no lo llama por su nombre. Si le falta un diente, el que le falta un diente, el que tiene un ojo así, el que tiene... Nosotros tenemos ese problema, eso es como una lucha, porque mientras tú estabas hablando, yo me pongo a pensar, y muchas veces yo misma lo he hecho, porque se nos hace fácil ver la paja que el otro tiene en el ojo, pero no sabemos que es que nosotros todos andamos en el mismo lugar, y tal vez a nosotros nos gustaría que nos traten con misericordia, que nos digan, no te preocupes, eso es un problema. Tú no eres el problema, tú tienes un problema. Pero nosotros vemos a la gente como el problema. Y eso es muy bueno porque Dios va cambiando eso en nosotros. Así es. Y eso es lo lindo de conocer a Jesús. Por eso que te digo, cuando empezamos a conocer a Jesús, porque Dios nos llama y nosotros lo aceptamos. Jesús nos dio la salvación desde que Él murió en la cruz del Calvario. Él nos dio la salvación. ¿Sabe? Nosotros estábamos destinados a la muerte. Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario. Ahora Él la vence.
ahora Él nos llama a nosotros para sanar. Y cuando nos sana, entonces dice, ok, ahora lo llama a ustedes para que ustedes puedan ayudar a aquellos a ser sanados. Exacto. Porque ahora miramos a las personas con amor. Acuérdate, Dios lo que es amor. Y Dios quiere integrar ese amor en nosotros para que nosotros podamos entender al mundo que está en tinieblas. Por eso te digo, lo lindo conocer a Dios, eso es lo más maravilloso, porque entonces tú puedes mirar la necesidad del mundo y lo que Dios quiere a través de cada uno de nosotros. Exactamente, así es. Así es. Yo tengo un versículo para compartir con ustedes que es Juan 3:16. Wow. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Wow, Dios imagínense. amó al mundo entero. Dios amó al mundo entero, que dio a su único Hijo a morir por nosotros, para que nosotros podamos recibir esa herencia que desde un principio Él tenía planeado para nosotros. ¿Quién no se rinde ante esa promesa y ese versículo tan hermoso? Así que si tú miras ese versículo que tú has traído, te está diciendo que no importa tu situación de vida. Tú puedes ser lo peor, que puede hacer que tú hagas tomar las decisiones peores en la vida. Sí. No importa, sea una prostituta, sea un drogadita, sea un asesino, sea lo que sea. Pero ahí no dice ese versículo que Jesús murió por cada uno de nosotros. No importa tu situación, Él todavía te ama. Amén. Y te está buscando. Amén. Y quiere sanarte y te quiere llevar al reino de los cielos. Así que no hay excepción de persona basado en ese versículo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y yo digo, yo estoy agradecido porque yo he entendido lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. A través de todo. Sí. Es su sacrificio. Amén. Yo tengo aquí para compartir con ustedes algo que se encuentra en Lucas, capítulo 14, versos 25 en adelante. Esto lleva por título Lo que cuesta seguir a Cristo. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hablar y a hacer burla, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Oh, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nosotros hemos hablado de todo lo que nos conlleva, o mejor dicho, todo lo que nos trae seguir a Jesús. Nos trae bendición, ¿verdad que sí? Nos trae mejoría en nuestra familia, nos trae mejor entendimiento y mejor compañerismo. Más sin embargo, también la palabra de Dios nos recuerda de que seguir a Jesús no es algo fácil, sino que en esta vida, así como ustedes han hablado, hemos tenido dificultades y conflictos. Más sin embargo, los que están viéndonos, por ejemplo, ahora mismo pueden decir, pero yo tengo muchas cosas que dejar entonces para seguir a Jesús. Y Jesús mismo nos dice en la palabra de Dios que nosotros vamos a tener ese conflicto, se nos va a hacer difícil. Más sin embargo, nosotros tenemos que estar de acuerdo y estar nosotros mismos seguros de que no hay nada más en esta vida más importante que Jesús, más que nuestra propia familia, más que nuestro propio trabajo, más que nuestras propias cosas materiales que tengamos. Nos refleja de que nosotros en este mundo, aunque sea tan amplio y con tantos beneficios y con tantas cosas que nosotros podemos obtener, no hay nada mejor que eso, sino que llegar a tener a Jesús en nuestras vidas. Como cristianos, nosotros tenemos que entender de que seguir a Jesús a veces cuesta y mucho, pero al fin y al cabo, creo que esa recompensa va a ser lo que mejor nos gratifique. Tú sabes, Lenny, que yo pienso que cuesta estar en este mundo también. Exactamente. O sea, sí. No vamos a dejar de tener problemas porque usted cree en Dios o no, usted tiene problemas. Aunque la gente diga que no, mire, el que tiene dinero, que no encuentra qué hacer con él, no tiene la vida resuelta porque no tiene sentido en su vida.
A veces el sentido a la vida también le da el trabajo, porque usted se levanta en la mañana porque usted sabe que tiene que trabajar, porque usted sabe que necesita. Y tal vez una persona está escuchando eso y dice, no, pero yo me quedo así como estoy, porque mira, si lleva esfuerzos, cosas que hacer, cosas que dejar, cosas que tomar, si lo vemos de esa manera, no hay forma, porque es que nosotros como seres humanos no tenemos el poder el pecado está en nosotros y esa es la tendencia que nosotros tenemos. Sí. Lo único que yo puedo decir sobre eso es que nosotros tenemos que rendirnos a Dios. No es que Dios te va a resolver tus problemas, porque nosotros también estuvimos hablando en un podcast que muchas veces nosotros creemos que tenemos fe en Dios y estamos presumiendo de la supuesta fe que tenemos. Sí. Y no podemos dejar de entender que hay consecuencias. Si usted vive una vida desordenada, usted va a tener consecuencias y Dios no vino a librarnos de las consecuencias. Dios vino a salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Pero si usted está fumando, si usted está bebiendo, a usted se le van a dañar los pulmones, se le va a dañar el hígado y Dios no va a decir, ay, porque ya. No, usted va a tener sus consecuencias. O sea, yo he escuchado muchas personas, yo le estoy diciendo, tengo toda mi vida en la iglesia y veo muchos casos de personas que después de haber tenido su vida desordenada, llegan a la iglesia y se enferman, tienen una enfermedad por causas de cosas que hicieron y dicen, ay, Dios no me quiere a mí, mira, Dios no me sana. Pero miren qué es lo que pasa. Dios tiene el poder y lo puede hacer. Pero la voluntad de Dios primero es usted darle salvación y vida eterna. Y Dios lo hace, pero Dios lo hace en su contexto de lo que Él entiende, de lo que nos conviene a nosotros. Yo he orado también por gente y la gente se ha muerto. Y yo soy cristiana y yo creo en Dios. Y yo he sufrido muchas muertes de personas. Esta pandemia a mí me afectó mucho. Pero ¿qué podemos ver? El Señor, en su infinito amor y misericordia, tiene el control de nuestras vidas y sabe el fin desde el principio. Él sabe lo que va a pasar mañana y Él sabe lo que a nosotros nos conviene. Y aunque nosotros no entendemos en el momento, debemos de saber que Dios tiene la autoridad de hacer las cosas como Él entiende. Hay una cita, yo no sé, bueno, ustedes ya conocen porque en un podcast le explicamos, una escritora de nuestra iglesia que se llama Elena Harmon White, y ella escribe en uno de sus libros que si nosotros conociéramos el fin desde el principio, nosotros hiciéramos lo mismo que hace Dios por nosotros. O sea, si nosotros tuviéramos ahora mismo la potestad de saber qué va a pasar mañana, en 10 años, en 15, qué es lo que va a ocurrir, las decisiones que Dios toma por nosotros, sabiendo que nos conviene, las hubiésemos tomado nosotros también, porque tuviéramos el panorama amplio, completo de todo lo que va a pasar. Nosotros tenemos una vista limitada de lo que nosotros vemos ahora, el ahora, pero lo que va a pasar en 5 minutos no lo estamos viendo, porque sí Dios lo está viendo. Buenos amigos, hemos llegado a nuestra conclusión de este tema. Sin lugar a dudas, seguir a Dios y aceptarlo, que Él dirija nuestras vidas y nuestros corazones y hacer las cosas de acuerdo a su voluntad es la mejor decisión que podemos tomar en nuestras vidas. Muchísimas gracias, hermano Román, por estar aquí con nosotros. Y recuerden, amigos, de compartir esta información y ayude a otras personas a través de estos temas interesantes que pueden ser de mucha utilidad para otros. Recuerden dejar sus comentarios y si tienen alguna pregunta y un tema que deseen que nosotros tratemos aquí, lo pueden dejar en los comentarios. Que Dios le bendiga mucho y será hasta la próxima. Bye, bye.